Bueno, esta vez en esta oportunidad le vamos a explicar sobre el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Chile. Mi nombre es Ana Cristina Zulca. En los aspectos generales nos dice que el Acuerdo de Libre Comercio o el TLC entre Perú y Chile fue suscrito el 22 de agosto del 2006 en la ciudad de Lima y se encuentra vigente desde el 1 de marzo del 2009. Este acuerdo se va a ampliar para poder concluir nuevas discusiones sobre la solución de controversias, inversiones y comercio de servicios. Las partes firmaron un memorándum de entendimiento sobre la cooperación laboral y migratoria que va a entrar en vigencia la misma fecha del TLC, que se dio el TLC en el 2006. Este TLC va a disponer liberar de gravámenes de comercio recíproco de las mercancías y no mantener y aplicar a nuevas restricciones no arancelarias a la importación o a la exportación. Es por eso que a partir del 1 de julio del 2016, el comercio entre ambos países se va a encontrar totalmente liberado, es decir, tiene arancel cero. En el año 2017, Chile fue el 11º mercado destino de las exportaciones peruanas totales. Dentro de los productos tradicionales exportados, de los principales productos tradicionales exportados está el mineral de cobre, los minerales de molibdeno, los demás diésel, la harina de pescado, los carburreactores, el lipoqueroso y el aceite de pescado. Dentro de los productos no tradicionales están las placas y baldosas para la pavimentación o revestimientos, ácido sulfúrico, demás pastas alimenticias, demás placas, láminas y hojas de tira de plástico. Nos dice que actualmente las exportaciones peruanas a Chile son del 38% en los productos tradicionales y el 62% a los productos no tradicionales. Los objetivos que tiene este tratado es promover el desarrollo equilibrado y armónico, intensificar las relaciones económicas y comerciales, estimular la expansión y la diversificación del comercio, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios, promover las condiciones de competencia leal y también de aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. Buenas tardes, profesora. Yo les explicaré sobre las disposiciones iniciales. En el artículo 1.1 tenemos el establecimiento de la zona de libre comercio y en el artículo 1.2 tenemos los objetivos. Entre los que más resaltan tenemos a promover en condiciones de equidad el desarrollo equilibrado y armónico de ambos países, intensificar las relaciones económicas y comerciales, estimulando su expansión y diversificación en el comercio, proporcionar una acción coordinada en los foros económicos internacionales, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre ambos países, promover las condiciones de competencia leal en las zonas de libre comercio y crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este acuerdo. En disposiciones generales tenemos las definiciones. Entre las más importantes tenemos el Acuerdo de Complementación Económica número 38, suscrito el 22 de junio de 1998. Tenemos el Acuerdo ACPIT, que trata sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Tenemos el Acuerdo MSF, que es el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, y tenemos el acuerdo OTS, que es el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio. En el artículo 2.2 tenemos las definiciones específicas por país, que trata más que todo sobre la definición que tiene cada país para su territorio. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Ana Patricia y el día de hoy voy a comentarle acerca del Trato Nacional de Perú con Chile. Cada parte se otorgará en su territorio a las mercancías de la otra parte de conformidad con el artículo 3 del CAT de 1994, incluidas sus notas interpretativas. Dichas mercancías se gozarán de un tratamiento no menos favorable, que se aplica
a las mercancías nacionales similares como en materia de impuestos, tasas, así como a las leyes, reglamentos y otras normas que afecten a la venta, la compra y la distribución en el mercado interno. En el acceso de mercancías al mercado, el primer punto es la degradación arancelaria de las exportaciones de Perú desde Chile. En el TLC de Perú-Chile se mantuvo las normas recíprocas de la degradación en un periodo de 5 años, 10 años, 15 años y 18 años acordados en el AXE 38. Cuando se entró en vigencia, Chile otorgó a Perú un acceso inmediato al 37.6% de su universo arancelario. Cabe mencionar que Chile excluyó 3 líneas arancelarias del proceso de la liberación, las cuales ahora están referidas a productos neumáticos y artículos de prendería. El segundo punto es la degradación arancelaria de las importaciones de Perú desde Chile. Cuando se entró en vigencia, Perú otorgó a Chile un acceso inmediato al 37.9% de su universo arancelario. En el año 2019, el 100% de las líneas arancelarias ya se encuentran totalmente degradadas y la liberación se concretó el 1 de julio de 2016. Igualmente, Perú excluyó una línea arancelaria del proceso de liberación. Buenas noches, Miss. Mi nombre es Carla Besada y yo voy a hablar acerca de los regímenes de origen. Comenzamos con el ámbito de aplicación. En este régimen se establecen las normas de origen aplicables al intercambio de mercancías. De ahí tenemos la calificación de origen, las operaciones mínimas y empaques y embalajes. En este régimen, los empaques, envases y embalajes y similares a estos se les consideran originarios si es que la mercancía principal cumple con los criterios solicitados. De ahí comenzamos con requisitos específicos de origen. En este régimen ambas partes podrán acordar el establecimiento de requisitos específicos de origen. De ahí tenemos acumulación de la expedición, transporte y tránsito de la mercancía, facturación por un operador de un país no parte. En este régimen es cuando la mercancía objeto de intercambio sea facturada por un operador de un país no parte. El productor debe señalar en el certificado de origen que la mercancía objeto de su declaración será facturada desde un tercer país no parte. Seguimos con emisión de certificado de origen. El certificado de origen es el documento que sirve para acreditar que una mercancía que se exporta del territorio de una parte del territorio de la otra sea calificada como originaria, según los términos y disposiciones del presente capítulo. Seguimos con antecedentes del certificado y plazos. Las entidades certificadoras deberán numerar correlativamente los certificados emitidos y archivar un ejemplar durante un plazo mínimo de 5 años, a partir de la fecha de emisión. Tal archivo debe incluir además todos los antecedentes que sirvieron de base para la emisión del certificado. De ahí seguimos con solicitud de trato arancelario preferencial, devolución de derechos de aduana. De ahí seguimos con proceso de control y verificación del régimen de origen, negación del trato arancelario preferencial, confidencialidad. En este régimen, cada parte deberá mantener, de acuerdo con su legislación, la confidencialidad de la información obtenida conforme al presente capítulo y la protegerá de toda divulgación que pudiera perjudicar la posición competitiva de las personas que la proporcionan. Y por último, tenemos las sanciones y responsabilidades. Si antes de una verificación un importador tiene motivos para creer que el certificado de origen en que se sustenta la declaración contiene información incorrecta, podrá presentar una declaración corregida, pagar los derechos aduaneros e impuestos correspondientes y acogerse a lo dispuesto en la legislación de la parte importadora en lo que referente a la reducción o eliminación de sanciones. Continuando con la exposición en los plazos de desgravación del TLC Perú-Chile, cabe mencionar que este entró en vigencia el 1 de marzo del 2009, en la cual constituye una complementación económica de lo previamente negociado en la Asociación Latinoamericana de Integración, vigente desde el año 1998, en tal sentido de que se mantiene el programa de liberación arancelaria previsto anteriormente, dando así que en las categorías arancelarias, en su gran mayoría, ya tengan un 100% de descuento arancelario, comenzando por la categoría de desgravación de 0, que está libre de aranceles desde el 1 de julio de 1998. Asimismo, con la categoría D5,
que se desgrava en 5 etapas anuales iguales desde el 1 de julio de 1998 y se liberó de los aranceles en el año 2003. Así hasta la categoría D18, que la tasa de arancel base se mantiene desde el año 1 hasta el 10º y luego se desgrava en 8 etapas anuales iguales a partir del 1 de julio del año 2008 y ya quedó libre de aranceles el 1 de julio del 2016. De manera que también se negoció los plazos de desgravación para el sector textil, dando ciertas categorías con exclusividad para esta industria. Mencionando la categoría de desgravación textil, ACRES, que se desgrava en 3 etapas anuales iguales, iniciando el 1 de julio de 1998 y ya se liberó el 1 de julio del 2001. De manera consecutiva hasta la categoría DT8B, en la cual los aranceles base se mantienen desde el primer año hasta el tercero para poder desgravarse en 5 etapas anuales iguales a partir del 1 de julio del año 2002 y quedó libre de aranceles el 1 de julio del 2006. Mi nombre es Rubén Rodríguez y continuando con la exposición voy a explicarle un poco de los principales productos exportados de Perú hacia Chile. Esta información es recopilada del Trade Map en base a la partida arancelaria de 4 dígitos. Esta es una información recolectada del año 2020. Como ya se sabrá, el Perú es un país netamente minero en tema de exportaciones y los principales productos son los minerales de molibdeno y sus concentrados. En segundo lugar tenemos ácido sulfúrico y olen. En tercer lugar, aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. En cuarto lugar, dátiles, hígados, piñas, ananas, aguacates, paltas, mangos, entre otros. Y en quinto lugar tenemos los minerales de cobre y sus concentrados. Lo interesante de estos principales productos es que ninguno tiene un arancel ad valorem de exportación, lo cual es gracias a los tratados de libre comercio.